Fabi, querida, muchas gracias. Es un placer saludarlos, estar el día de hoy con cada uno de ustedes desde la comodidad de mi hogar. Bienvenidos a mi casa, su casa. Y en este momento me gustaría presentarles el título de nuestra sesión de hoy. Si son tan amables, chicos de corporativo, ¿nos pueden poner la pantalla, por favor? Y dar paso a esta gran sesión en donde hablaremos justamente de la composición corporal, de qué estamos hechos. Mi querido compañero y amigo, el doctor Mario Alberto Molás, está el día de hoy con nosotros para explicarnos un poco acerca de estos principios y de la introducción a este mundo de la composición. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Mariel. Saludarlos a todos, como bien dice nuestro compañero Mario López, familia, estamos otra vez reunidos con la única finalidad de poder transmitir la información, porque sabemos que la información es poder. Tenemos que conocer cada parte de nuestro ser. ¿A qué me refiero? El hecho de conocer nuestra composición corporal, de conocer nuestra fisiología, nuestra anatomía, nuestra bioquímica, nos va a dar herramientas para poder tener un mejor resultado con respecto a estilo de vida saludable. A sabiendas que la alimentación, la actividad física y la suplementación alimentaria son bases fundamentales para poder tener un mundo más saludable y feliz. Como bien les decía Marien sobre el tema que vamos a tratar, composición corporal, ¿a qué se refiere? Nuestro cuerpo, siguiente diapositiva, por favor. Nuestro cuerpo está compuesto por una diversidad increíble de elementos que en su total hacen a nosotros. Desgraciadamente, hemos estado limitados en cuestión de la forma de poder interpretar mejor aún cómo estamos compuestos. Conocemos todo lo que es el IMC, el índice de masa corporal, formado en 1870 por un matemático belga, Quelet, el índice de Quelet, donde hacía la referencia que la estructura corporal se basa en el peso sobre el cuadrado de la altura. En base a ese resultado se podía interpretar cómo nos encontrábamos, e inclusive las guías de la OMS hacen referencia a que un IMC en un estado saludable sería de 18.5 a 24.9. Inferior a 18.5 hablamos de un muy bajo peso. Superior a 24.9 estamos hablando de un sobrepeso hasta llegar a una obesidad mórbida, grado 1, grado 2, grado 3, y son las maneras en que la Organización Mundial de la Salud nos está favoreciendo con esa información para poder interpretar nuestra composición corporal. Pero algo que no toma en cuenta el índice de Quelet es la masa muscular. Yo tuve una experiencia cuando participaba en el Hospital Militar de aquí de Guadalajara, en donde a los activos se les estaba solicitando tener un IMC inferior a 25, debido a que mayor IMC enfocaba que tenían sobrepeso. Y un sobrepeso era una causa o era un motivo para darlos de baja de lo que era la sedena. Entonces, ellos se veían frustrados porque mencionaban, mi IMC es de 29, pero no tengo grasa, soy más músculo que grasa. Y bien, tienen ellos razón. Por lo tanto, desde 1980, 1985, se comenzaron a utilizar otros métodos, además de lo que es el índice de masa corporal. Sabemos que la mejor manera de poder determinar la estructura corporal sería en una mesa de disección por partes. ¿A qué me refiero? A lo que es un cadáver, empezarlo a seccionar y poder determinar cuánto pesa el hueso, cuánto pesa el músculo, cuánto pesa la piel y demás. En un mundo de salud, en un estado de salud donde estamos nosotros, pues obviamente esto no es viable. Por lo tanto, debemos de indagar y debemos de adaptarnos a formas para poder determinar la estructura corporal. En esta imagen que le estamos presentando, ustedes están viendo las figuras de dos sujetos. A uno se le ve una circunferencia de abdomen, lo que sería una barriga bastante notoria, y al otro, pues obviamente estamos viendo un cuerpo de reloj de arena, que quiere decir una cintura pequeña con una espalda ancha. Ambos miden lo mismo, pesan lo mismo y tienen el mismo índice de masa corporal. Por lo tanto, índice de masa corporal no es aplicado a una persona que hace deporte, a una persona que mide más de 1,80 o a una persona que mide menos de 1,45. Son factores que no aplicarían para utilizar el índice de masa corporal. Siguiente diapositiva, por favor.
Por lo tanto, a sabiendas que nosotros somos parte de un todo y estamos conformados por miles y miles de partículas, o lo que sea en este caso, de moléculas, de átomos, sabemos que determinar la composición corporal es saber la cantidad de átomos. Un átomo es la cantidad, es la estructura mínima de un elemento químico o la estructura mínima de la materia. Hemos escuchado, por ejemplo, hidrógeno, hemos escuchado oxígeno, ellos son átomos. Y cuando se unen oxígeno y dos de hidrógeno, tenemos H2O, es una molécula. Por lo tanto, átomos forman moléculas. La unión de moléculas forman macromoléculas, por ejemplo, C6O6, Eso sería la fórmula química para lo que es glucosa, un carbohidrato. Entonces, una macromolécula son carbohidratos, lípidos y proteínas. La formación o la unión de estas macromoléculas van a ser las estructuras de la célula. Y la célula es la unidad mínima funcional de un organismo. Por lo tanto, la unión de células van a formar tejidos, la unión de tejidos forman sistemas y un sistema va a formar todo un organismo. Recordando entonces ese punto, nosotros estamos formados de átomos y la unión de estos hasta llevarnos a un organismo completo. El índice de masa corporal simplemente está manejando lo que es un peso total. ¿Qué quiere decir? El peso de mi grasa, de mis músculos, de mis huesos, de mis vísceras y lo relaciona con mi altura. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez que conocemos los niveles o la composición en que se puede llegar a un organismo, es que determinamos qué estructuras son significantes para poder determinar si la persona en realidad tiene un riesgo cardiovascular debido a una elevación de masa grasa, o si está en un estado de salud, o si tiene un estado de desnutrición, de muy bajo peso. Sabemos entonces que químicamente estamos formados por elementos. Los principales elementos son los que recordaremos nosotros, que nos explicaban en la secundaria, el famoso CHON, lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La unión de esos elementos, como notan ustedes en la parte izquierda de la imagen, van a dar cabida a la formación de macromoléculas, de células, tejidos y todo nuestro organismo. Como es difícil o como es complicado, mejor dicho, a un nivel como estamos nosotros actualmente, poder determinar la composición química, es que podemos utilizar otro tipo de herramientas. Siguiente, por favor. Otro tipo de herramientas que me van a permitir determinar de qué estoy hecho. Eso de qué estás hecho es una pregunta tan simple o complicada de contestar como ¿qué edad tienes? La mayoría de nosotros, cuando nos preguntan qué edad tenemos, vamos a decir desde la fecha de nuestro nacimiento hasta el tiempo actual. En un ejemplo diría 34 años, pero la realidad es que ya que entendemos que estamos formados por átomos, por química, y sabemos que esta química tiene una ley que menciona que la energía no se crea ni se destruye, nosotros somos tan viejos como el universo mismo. Por lo tanto, nos hemos estado transformando, utilizando la base de esos elementos que platicamos previamente, el famoso CHON. Y cómo es que estos, al unirse, van a favorecer la creación de músculo, grasa, huesos, tejidos. Hasta ahí espero que vayamos todos en sintonía para poder contestar esto de qué estás hecho. El hecho de mencionar, yo peso 52 kilos, pues no me dice nada en realidad. Una vez que lo comparo con la estatura, pues puedo darme una idea con respecto al índice de masa corporal. Pero eso no es información suficiente para yo tomar una decisión en cuestión de recomendaciones. Yo necesito saber en realidad qué porcentaje es de músculo y de grasa. Porque una persona, un adulto joven en estado saludable, debería de tener 50% de su masa muscular, 50% de su peso debería de ser masa muscular y menos del 15% debería de ser masa grasa. Como ustedes notan en la imagen, tenemos a dos sujetos, mismo peso, pero va a empezar a variar lo que es grasa de lo que es músculo. A pesar de que pesan lo mismo y miden lo mismo y por lo tanto tienen el mismo índice de masa corporal, sabemos que tienen una masa muscular diferente. En el caso izquierdo tengo disminución de la masa muscular a razón de 20 kilogramos versus 23 kilogramos en el lado derecho. Pero noten ustedes la variación de masa grasa. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, saber en realidad qué es grasa y qué es músculo me va a brindar la oportunidad de conocer mi estado de salud. ¿A qué me refiero?
Todos sabemos que la masa grasa pues nos da problemas para que abroche el saco o para que cierre el pantalón, cuando en realidad la mayor preocupación del acúmulo de masa grasa es la grasa visceral. Cómo se acumula la grasa visceral en nuestro corazón, en nuestro hígado, y lleva a procesos crónico-degenerativos que van a terminar en una defunción. Por lo tanto, poder saber que si 1 kilo de grasa pesa lo mismo, obviamente, que 1 kilo de masa muscular, aunque pesen lo mismo, ocupan un espacio diferente. La grasa ocupa un mayor espacio que el músculo. Ustedes habrán notado más de alguna vez, si es que han realizado algún plan de alimentación, que a pesar de que pesan lo mismo, el pantalón ya cierra bien. Y también habrán notado que a pesar de que pesan menos que antes de iniciar su plan de alimentación, el pantalón sigue sin cerrar. Eso va enfocado a que han perdido o masa muscular o masa grasa. Definitivo, la masa muscular es la que debemos de preferir y de mantener a toda costa. Como hablábamos en el entrenamiento previo, la importancia de que mi alimentación mantenga lo que es proteína va a ayudar a mantener esta masa muscular. Porque si yo cometo el error de realizar una dieta mal fundamentada, como aquellos ayunos prolongados o esas famosas dietas líquidas o cosas por el estilo, voy a caer en el problema de que mi cuerpo efectivamente, al no tener las calorías que necesita, va a comenzar a utilizar el músculo. Por lo tanto, voy a perder peso, pero a base de masa muscular. La mejor alimentación es aquella que lleva proteína. Recuerden nuestra filosofía de nutrición: 30, 30, 40, 40 hidratos de carbono, 30 proteína, 30 lípidos. Manteniendo esta filosofía es que yo estoy asegurando el mantenimiento de mi masa muscular y estoy asegurando la pérdida de lo que es el tejido adiposo o lo que sería la masa grasa, con la finalidad de perder un peso graso y ganar un peso muscular o mantener mi peso muscular. Esto se complica, como les decía al principio, se complica si yo utilizo el índice de masa corporal. Pero gracias a la tecnología y al apoyo de Herbalife Nutrition, es que podemos utilizar en nuestro club de nutrición lo que es la famosa bioimpedancia. Y esa bioimpedancia es de la que nos va a hablar Mariana a continuación. Muchas gracias, querido Alberto. Y sí, así es. Nosotros tenemos que pensar justamente en herramientas sencillas, herramientas fáciles para poder trabajar en el terreno de cálculo de nuestra composición corporal. La siguiente, por favor, chicos. Qué importante es saber que sí existen herramientas sencillas que incluso están en instituciones gubernamentales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, para poder calcular nuestro índice de masa corporal, para poder establecer retos a partir de las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, nosotros queremos ir más allá y queremos personalizar nuestra nutrición de acuerdo a nuestra composición corporal. La siguiente, por favor. Es por ello que la báscula Omron nos da la oportunidad de tener como aliado la bioimpedancia. ¿Qué es la bioimpedancia, chicos? Es un método para medir la composición corporal que hoy se utiliza de manera segura, económica, precisa y sobre todo no invasiva para podernos dar datos específicos acerca de cómo está por dentro una persona. La siguiente, por favor. Ya saben que no me gusta que hagan muchas cuentas en los años, pero cuando yo estudié nutrición, a mí me enseñaron muchos principios que se utilizan para medir la composición corporal. Algunos de ellos, por ejemplo, recuerdo muy bien, uno al que le llamamos el estándar de oro, es la hidrodensitometría, en donde una persona se tiene que meter en una pileta de agua, sumergirse y entonces a partir de ello, de una medición bastante complicada, se obtienen resultados de cómo está por dentro. Músculo, hueso, grasa, agua, contenido mineral. Hoy por hoy sabemos que esto no es nada práctico. Entonces se han ido haciendo estudios de diferentes formas para poder medir esta composición corporal. Otro ejemplo que también es estándar de oro es la densitometría. Seguramente algunos de ustedes han visto estos equipos que se utilizan para poder escanear al cuerpo y determinar cómo está su estructura. ¿Cuál es una desventaja de una densitometría? Pues bueno, el costo elevado.
Un densitómetro debe costar aproximadamente 1.5 millones de pesos y es difícil que nosotros en este momento pudiéramos adquirir un densitómetro y tenerlo a la mano en nuestro club de nutrición o nuestra casa. Sin embargo, con la bioimpedancia, este acceso a la composición corporal se vuelve para todos. Un método que, como les decía, no es costoso, nos permite no invadir al cuerpo y de forma muy sencilla, a través de la conductividad eléctrica, calcular y utilizar con precisión el peso de una persona para determinar diferentes componentes. La siguiente, por favor. Fíjense, hoy vamos a aprender un poco acerca de cómo sacarle el máximo provecho a esta herramienta. Una herramienta muy útil para poder personalizar. Gran parte del trabajo que nos mencionaba en su persona la maestra Fabiola es trabajar con una versión mejor de ella misma. Hoy, como bien decía el doctor Mario, queremos ser personas más fuertes, personas que tengamos una composición corporal saludable que implique masa muscular suficiente y grasa corporal en los niveles adecuados, un contenido de hidratación correcto y estar en una edad metabólica ideal para nosotros. La siguiente, por favor. Miren, este es el principio de la báscula Omron. Yo no necesito que nos vayamos mucho a la ciencia. Lo que quiero decirles es que la bioimpedancia lo que permite hacer es que a través de la conductividad eléctrica, los tejidos corporales de nuestro cuerpo se puedan medir. Por ejemplo, la grasa no almacena agua y por su lado el músculo es un tejido mucho más eléctrico. Entonces, en el momento en que nosotros nos paramos en esta báscula a través de poder hacer que nuestro cuerpo genere conductividad eléctrica pasando una corriente, medimos el agua en cada tejido y por diferenciación sacamos la grasa. Y esto, la verdad es que es practiquísimo porque ni tú ni yo sentimos esta corriente eléctrica. Es tan mínima que solamente nuestro cuerpo necesita conectarse a los electrodos, pararse de manera correcta y obtener los resultados. La siguiente, por favor. Miren, hay puntos importantes que señalaba bien el doctor Molas. Somos diferentes estructuras, desde la parte atómica hasta la parte de cada uno de nuestros tejidos. Y con la báscula Omron de Herbalife Nutrition, nosotros podemos conocer cada una de estas estructuras corporales haciéndonos este pequeño análisis. Lo primero, lo que habíamos hablado, el índice de masa corporal, que sin duda alguna ha sido una herramienta útil a lo largo del tiempo si solamente tuviéramos el peso y la estatura de una persona. Sin embargo, a través de la composición corporal obtenemos más datos. Uno de ellos, muy importante, nuestro porcentaje de grasa corporal total. Queremos saber cuánta grasa total tenemos con relación al peso total de nuestro cuerpo. Queremos que esa grasa, como bien decía el doctor Molas, esté en los porcentajes correctos. Que las mujeres tengamos ese porcentaje correcto para poder llevar a cabo nuestras funciones reproductivas. Que los hombres tengan su porcentaje correcto para tener ese fortalecimiento. La grasa, como sabemos, es un tejido que nos da muchas funciones. Almacén, energía, temperatura. Son algunas de las funciones que controla la grasa. La grasa es buena siempre y cuando esté en su porcentaje correcto. En el terreno de la grasa visceral, es esa grasa que generalmente se acumula a nivel abdominal, es decir, en la llantita. Y esa es la grasa que queremos evitar para a su vez tener menos riesgos cardiovasculares de infartos, enfermedades, diabetes, obesidad y sobrepeso que se traducen en problemas de salud. Como bien mencionábamos, la Omron también nos mide el músculo esquelético, que es este tejido que les digo que conduce la electricidad. Y monitorearlo nos va a permitir establecer retos para cada vez llegar a un nivel mejor de masa muscular. Metabolismo basal. Este es un concepto que se basa
en la cantidad mínima de calorías que yo debo de consumir al día por el simple hecho de existir y sobrevivir. Entonces, esta máquina de la OMRON me permite establecer un aproximado de esas calorías que yo debo consumir por el simple hecho de estar vivo y sobrevivir. Edad corporal. Qué importante es decir hoy con orgullo, Marien tiene 38 años, pero su edad corporal es de una chica de 20. Esto tiene que ver con cómo están cuidadas nuestras células, cuál es nuestro nivel de hidratación, cómo está comportándose nuestro cuerpo en este equilibrio de tejidos correctos. Todos queremos tener una edad metabólica que nos permita mantener la juventud y envejecer de manera correcta. Por último, por supuesto, el peso corporal, que sin duda alguna es importante conocerlo para saber cuánto pesa cada una de las estructuras en las que estamos hablando, de grasa, de músculo, de hueso y de agua, para que estén en equilibrio. La siguiente, por favor. Miren, ahí les presento una pequeña foto que ustedes pueden visualizar en un manual de OMRON, en donde encontramos las diferentes estructuras que vamos a tener físicamente en nuestra báscula OMRON. Nosotros tenemos unos electrodos de agarre para tomar con las extremidades superiores, con las manos, nuestra báscula OMRON. Tenemos una pequeña calculadora que nos indica a través de botones muy sencillos ciertas partes en donde vamos a obtener resultados diferentes. Si yo tengo un botón de peso, en ese mismo botón obtengo el índice de masa corporal. Tengo otro botón que me calcula la parte de grasa visceral. Un botón más en donde yo puedo ir estableciendo mi número de perfil personal, es decir, mis datos, guardarlos como un individuo, o bien invitar a más personas, ya sea mis familia, mis amigos o gente en mi club, para poder guardar cada uno de sus resultados. Tenemos lo que les mencionaba yo, el metabolismo basal, es decir, te va a calcular las calorías mínimas para vivir, y la edad corporal. ¿Qué tanto represento esta edad respecto a mi edad cronológica y a mi edad metabólica? Dos conceptos que deben ir de la mano. Y por supuesto, la parte de los dos compartimentos que nos interesan mucho en términos de retos y de resultados. El porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. Muchos buscamos aumentar nuestra muscularidad, muchos buscan adelgazar. Entonces, cada uno vamos a poder personalizar nuestro reto de acuerdo a estos resultados. Aquí tenemos los electrodos, que son eléctricos, para poder acomodarnos de manera correcta en una estructura vertical y hacer la medición. La siguiente, por favor. Importantísimo. Los mexicanos a veces tomamos el ejemplo al ver, al estar atentos a cómo hace las cosas otra persona. Entonces, si tú eres ejemplo para tus clientes, para tus amigos, haz una postura correcta para la medición en la báscula OMRON. Después de que tú midas tu peso, tendrás que colocarte correctamente, parándote con las rodillas y la espalda recta y mirando hacia el frente. Tú vas a tener los electrodos frente a ti y debes elevar los brazos de manera horizontal y extender tus codos para que formen un ángulo de 90 grados con el resto de tu cuerpo. Es importante que sostengas la pantalla delante de ti, pero que no estés subiendo, bajando o inclinando la cabeza hacia los lados. Y algo muy importante es que para que se lleve a cabo la conductividad eléctrica, tú estés descalzo. La persona que se mide en una báscula OMRON debe tener la menor cantidad posible de elementos que sean metálicos, es decir, adiós a los anillos, los aretes, por supuesto las cadenas, y la menor cantidad de ropa posible, incluyendo en este sentido que el talón y la parte de atrás de mis pies esté 100% descubierta. No me sirven las medias, no me sirven los calcetines,
para hacer una medición correcta de composición corporal. Quizá la báscula me marque el peso, pero todas las estructuras requieren conductividad eléctrica que solamente se da con el roce y el contacto de mi piel con la estructura metálica. Vean cómo en este ejemplo el dibujo nos muestra que no debemos estar haciendo movimientos durante la medición. Dura tan poquito tiempo la medición, chicos, que podemos estar perfectamente erguidos durante esos 2 minutitos que tome el tiempo para crear la medición correcta. La siguiente, por favor. Miren, algo bien importante es tomar la medición siempre bajo las mismas condiciones. Hay puntos importantes en donde la bioimpedancia, al ser un método que es perfectible, puede tener errores. Si una mujer está durante su periodo menstrual, puede haber cambios en el líquido corporal. Entonces, ahí puede haber medición alterada. Recomendamos que siempre se haga la medición de bioimpedancia, sobre todo si estás en un reto continuo de medición en la última semana previa a la menstruación. No hacer ejercicio 4 horas antes de pesarnos o más. Esto es porque con el ejercicio nos podemos deshidratar, sudamos y de nuevo cambian los líquidos corporales. Es importante estar 100% equilibrados en el momento en que hacemos la medición. Lo mismo sucede con comer o beber líquidos. Recomendamos que la medición la puedas hacer en ayuno, quizá al principio del día, antes de empezar tus actividades, sería un ideal. Sin embargo, si la vas a hacer en tu club de nutrición, recomiéndale a tus clientes que no tomen o coman líquidos 4 horas antes de pesarse y de hacer esta medición. El alcohol deshidrata, por lo tanto, cualquier bebida alcohólica nos puede alterar la medición. Es mejor dejar pasar entre 24 y 48 horas después de haber tomado una bebida alcohólica para que nuestro cuerpo esté otra vez en equilibrio. Importante, la bioimpedancia nos va a dar el peso, quizá alguna otra medición en una mujer embarazada, pero todos los líquidos corporales y los factores metabólicos cambian en el embarazo. Por lo tanto, la medición no es tan efectiva. Si la mujer está embarazada, podríamos utilizar otras mediciones como circunferencias, peso, quizá plicometría. Si se tuvo una enfermedad, sobre todo del tracto gastrointestinal, donde de nuevo, les comento, perdemos líquidos, podemos tener alteraciones en la medición. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. La siguiente, por favor. Esto ya lo comentábamos y justamente es todas estas situaciones que pueden hacer variaciones en nuestro cuerpo. Entonces, recomendemos siempre medirnos a la misma hora, en las mismas condiciones, sin mucha ropa y, por supuesto, lo ideal, sin haber consumido alimento o líquido 4 horas previas. La siguiente, por favor. Importante, a nosotros en Herbalife Nutrition nos encanta tomar nuestro batido, nuestro té, nuestro aloe, todas nuestras bebidas. También influyen en el cambio en los líquidos corporales. Por lo tanto, tenemos que tomarlo en cuenta cada vez que hacemos una medición de bioimpedancia. No pasa nada si un día tú decides empezar tu día con la medición y después de eso inicias tu hidratación. Creo que es mucho más ideal para que realmente la medición sea efectiva. La siguiente, por favor. Importantísimo, hablar de los tejidos y las diferentes proyecciones que tenemos con una composición corporal diferente. Doctor Alberto, ¿nos puedes platicar un poco qué es este fenómeno de la sarcopenia? La sarcopenia comúnmente se le conoce a personas adultos mayores, pero se va a definir a misma como una pérdida progresiva y generalizada de lo que sería la fuerza y el tono muscular. ¿Qué quiere decir? Como ya hemos mencionado previamente, masa grasa versus masa muscular. Necesitamos tener siempre un mayor porcentaje de masa muscular sobre masa grasa. La sarcopenia implica que voy a estar perdiendo la masa muscular. Y la masa muscular es la que proporciona el movimiento y la fuerza. Por lo tanto, si pierdo masa muscular, pierdo también fuerza. Siguiente diapositiva, por favor. Una persona normal
un adulto joven, vamos a decirlo de esta manera, que teóricamente es saludable, encontraremos con un estudio que se llama resonancia magnética en el músculo de su muslo. Recuerden, el muslo está entre la rodilla y el pliegue del glúteo o la nalga. Ese es el muslo. Si yo realizo este estudio que se llama resonancia magnética, voy a obtener un corte oblicuo, axial, mejor dicho, en donde voy a señalar el centro, se ve un circulito, ese centro sería el hueso. Después del hueso que está en el centro, tengo la masa muscular, y en el perímetro, lo que se ve otra vez clarito versus lo que está en el centro, es la masa grasa. En una persona con sobrepeso, voy a tener otra vez una imagen de la misma sección de mi cuerpo, voy a diferenciar el músculo, que es el hueco céntrico, después la masa muscular que se ve más oscura, y en el perímetro voy a tener lo que es la masa grasa. Viendo, entonces, notando que la masa grasa está superando los valores recomendados en cuestión de la composición corporal, haciendo que la masa muscular tenga un menor nivel o un menor porcentaje en nuestra composición. La sarcopenia, como les dije, es un proceso natural con el envejecimiento, pero decir natural no implica obligatorio. Natural, ¿a qué me refiero? Voy a estar perdiendo lo que es masa grasa, perdiendo lo que es masa grasa y masa muscular. Nosotros notaremos entonces a una persona muy delgada, con brazos muy delgados o piernas muy delgadas, debido a que tanto no hay masa muscular como masa grasa. La preocupación se lleva ahora con el adulto joven. ¿Por qué? Porque se ha encontrado el término de obesidad sarcopénica. Los adultos jóvenes que no deberían de tener el problema de sarcopenia han estado presentando esta característica de obesidad sarcopénica debido a la inactividad física y a la deficiencia de proteínas en su alimentación. La inactividad física va a llevar a que se atrofie el músculo. Músculo que no se usa, músculo que se atrofia. Y el músculo, como ya les dijo Mariel, está compuesto en un 70% de agua. Y el tejido adiposo es grasa, aceite, por así mencionarlo. Y sabemos que el agua y el aceite no se llevan. Por lo tanto, donde tenía músculo, ahora voy a tener grasa. Donde tengo músculo, no voy a tener grasa. Si yo estoy perdiendo masa muscular porque se está atrofiando debido a una mala alimentación o a inactividad física, ese espacio que debería de recubrir el músculo lo está teniendo la grasa. Por lo tanto, a diferencia de una persona mayor de edad, no estoy teniendo la disminución del diámetro de lo que son las circunferencias. Estoy teniendo un aumento del diámetro, pero derivado de masa grasa. Ahora, ¿por qué la importancia de masa grasa versus masa muscular? No es tanto la apariencia digamos que es la cuestión secundaria. Obviamente todos queremos un cuerpo atlético y es lo que estamos buscando con una adecuada alimentación y actividad física. Pero la verdadera importancia es, al igual que no es que la grasa periférica sea mala. Bueno, sí es mala, pero la que es peor aún es la grasa visceral. De igual manera, no es que verse musculoso sea solamente cuestión estética. La importancia de tener un cuerpo musculoso, o mejor dicho, un tono muscular adecuado, que implicaría un 50% de mi peso a masa muscular, está relacionado con múltiples estudios que se han hecho a nivel hospitalario, en donde se compara la recuperación de un usuario, de un paciente postquirúrgico. Se hace el comparativo entre personas con mayor masa grasa versus mayor masa muscular. Y lo que se encontró es que las personas con mejor tono muscular, un tono muscular respetado, tienen mejores probabilidades de recuperarse después de una cirugía. Y esto lo podemos generalizar en cuestiones, en otras cuestiones patológicas, como por ejemplo salud de enfermedad. Una enfermedad siempre va a estar más beneficiado lo que es el usuario o la persona para recuperarse si mantiene una musculatura adecuada y una salud muscular definitivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Les reitero, la sarcopenia es común en adultos mayores, debido a que el adulto mayor, el mayor cambio fisiológico que va a tener es que su musculatura comienza a disminuir y comienza entonces a perder líquido. Si ustedes recuerdan, en pláticas que hemos tenido tanto con la doctora Rocío y otros compañeros del área médica, hacen referencia a que nuestro cuerpo, el cuerpo de un adulto joven, es 60% agua,
conforme va aumentando la edad, disminuye el agua corporal y el músculo es agua. Si disminuye el agua, disminuye el músculo. En una persona mayor de edad o un adulto mayor, es común llegar a tener pérdidas de agua, lo cual deriva a que hay menor cantidad de masa muscular. Pero esto, como les dije, a pesar que es normal, no es obligatorio. ¿A qué voy? No tiene que ser un adulto mayor con estas características. Siguiente imagen. Hay evidencia, como ustedes pueden ver en las imágenes, de personas que en edades ya adelantadas han decidido tomar el control de su salud. ¿Cómo? Adecuada alimentación, ejercitándose, y han mostrado estos resultados. Los resultados ustedes los pueden seguir, son, por ejemplo, la señora que aparece en la imagen, bueno, la señora a mano derecha, tiene una cuenta en Instagram, es considerada la abuela youtuber, creo que se le dice así, youtuber o bloguera, con más de 40,000, de 40,000 seguidores, algo así creo que tiene, porque ha mostrado que a pesar de su edad, ha logrado mantener, o mejor dicho, logró un cambio de un sobrepeso evidente, como ven ustedes en la imagen, a un cuerpo saludable. ¿Saludable por qué? Porque mantiene una relación de masa muscular superior a la de masa grasa. Un varón debe de mantener más del 50% de su peso como masa muscular, una mujer más del 40%. En cuestión de masa grasa, un varón debe de tener cifras inferiores al 15% y una mujer debe de tener cifras inferiores al 20%. Es como podemos apoyarnos con la báscula hombro, que nos va a estar dando este tipo de cifras para ubicarnos que también estamos haciendo las cosas. Siguiente imagen, por favor, siguiente diapositiva. Importante es individualizar nuestra nutrición, personalizar nuestra nutrición. La mejor manera de hacerlo es, ¿qué estás buscando? Mantenerte, mayor masa muscular, mayor resistencia muscular. Dependiendo a quién seas y qué estés buscando, puedes independizar o personalizar tu ingesta de proteínas. Fácil, tu peso en kilogramos por los gramos de proteína que se recomiendan en base a tu actividad va a ser igual a los gramos de proteína por día. Por ejemplo, según nuestra filosofía de nutrición, en que estamos favoreciendo un 30% aproximadamente de proteínas de alto valor biológico, nos encontraríamos en una ingesta proteica promedio entre 1 y 1.2 gramos. Si ustedes recuerdan los estudios que platicamos en la sesión del mes pasado, todos los estudios hacían énfasis a un 30% de proteína. Los beneficios se vieron con un 30% de proteína versus un 15% de proteína. Por lo tanto, otra manera de darse una idea es utilizando esta fórmula. Peso en kilogramos por gramos de actividad física en base a mi objetivo es igual a los gramos de proteína que requiero por día. Siguiente diapositiva, por favor. Y recuerden, de nada me sirve una adecuada nutrición si no hago actividad física. Y de nada me sirve hacer actividad física si no tengo una adecuada nutrición. Y siempre debo de tener una adecuada complementación a mi alimentación. Es la mejor manera de tener un estilo de vida saludable. Siguiente, por favor. La filosofía de nutrición, recuerden, 30% proteína de alto valor biológico, 30% lo que son grasas saludables, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, los famosos omega 3, omega 6, recuérdenlo. Y 40% de hidratos de carbono de bajo índice glucémico. Siguiendo estas recomendaciones, estamos asegurando, número uno, que tenemos los nutrientes necesarios y tenemos la proteína suficiente, porque más adelante les voy a platicar algo sobre unos estudios en cuestión de ingesta proteica diaria, o la recomendación, mejor dicho, en donde nuestra filosofía de nutrición hace alarde de lo mismo, al mantener suficiente proteína como para evitar que nuestro cuerpo, en un déficit calórico, en una restricción de calorías, comience a utilizar nuestra propia masa muscular. Recuerden, el problema de una alimentación mal balanceada va a ser o que gano peso o pierdo peso. Yo quiero ganar peso de masa muscular, no de masa grasa. Y quiero perder peso de masa grasa, no de masa muscular. Los problemas van a ser que yo pierda masa muscular y que gane masa grasa. Siguiente, por favor. Y aquí Mariana es la experta en estos temas. Por favor, Mariana, ¿nos apoyas? Claro que sí, Alberto, muchas gracias. Se trata del plato fuerte de esta charla que estamos teniendo. Hablar justamente de Herbalife Nutrition es hablar de la estrella en Herbalife, de Fórmula 1.
A mí me enorgullece que estemos en una compañía que tiene certificados nacionales e internacionales de calidad, con productos tan importantes para complementar nuestra alimentación, chicos. Hemos hablado de Fórmula 1 y hemos hablado de Fórmula 1 desde la ciencia, mencionando la calidad de la proteína de soya. Tenemos 9 gramos de proteína de soya por porción en Fórmula 1. El contenido de fibra varía dependiendo del sabor que utilicemos de Fórmula 1, hasta 9 gramos de fibra, sabiendo que es muy importante hoy en día complementar nuestra alimentación con fibra. Importantísimo, la parte de ser consumidores de productos densamente nutricios, con pocas calorías, mucha nutrición. Si nosotros preparamos con agua nuestro Fórmula 1, tendremos calorías variadas de acuerdo al sabor. Podemos pensar, por ejemplo, chocoavellana, 56 calorías, y si lo preparamos con leche descremada o light, tendremos un poquito más de calorías, aportando también los micronutrientes, 23 vitaminas y minerales, fuentes de calcio, vitamina D, vitamina C, zinc, hierro, que tanto interesan hoy. Y por supuesto, hablar de la variedad de sabores que nos da la parte de la alimentación al corazón, del gusto y de la personalización de tu sabor favorito. Híjole, yo ya no sé si arroz con leche o dulce de leche. Los dos me encantan y ahorita son mis favoritos. La siguiente, por favor. PPP, así lo llamamos a nuestro polvo de proteína personalizado, y hay que insistir que la ciencia detrás de los estudios nos indica que la combinación de la proteína de origen animal con la proteína de origen vegetal de alto valor biológico nos permiten mantenernos satisfechos por más tiempo y, por supuesto, lograr este incremento en la muscularidad que tanto buscamos con una composición corporal saludable. Si nosotros añadimos PPP a nuestro batido, por cada cucharada, por cada porción, añadimos 5 gramos de proteína, representando 22 calorías, chicos, que solamente vienen de fuente de proteína. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos añadiendo grasita extra y no estamos añadiendo azúcar o carbohidratos a nuestro batido o a nuestro complemento del momento. Sabemos que tenemos la oportunidad de tomar nuestro PPP de manera sabor neutro o con nuestro delicioso frutos rojos, que va muy bien con cada uno de los sabores de Fórmula 1. La siguiente, por favor. Importantísimo este complemento a nuestras colaciones diarias, este gusto que tiene el mexicano por el sabor del café, pero también por los beneficios que nos da la cafeína, estudiada a nivel mundial desde tiempos inmemoriales. Nosotros contamos con nuestra bebida de café helado, alto en proteína, que nos da 15 gramos de proteína de alta calidad que provienen del suero de leche, 80 miligramos de cafeína, no contiene saborizantes artificiales, no tiene colorantes añadidos y lo podemos tomar en cualquier momento del día. Este antojo, este apapacho, este consentimiento con nuestro café helado Herbalife, que además pues México es bendecido porque tenemos una gran variedad de productos que no en todos lados, chicos. La siguiente, por favor. Y para complementar este tema de ciertos productos que no nos deben de faltar, tenemos que hablar de Thermogenics Gold. A mí me gusta desde el corazón hablar de la consistencia y del sabor. Tenemos tanto chocolate como vainilla, pero desde la parte nutrimental es importante señalar que solamente se tienen 6 gramos de carbohidratos por porción y que si lo añadimos a Fórmula 1 obtenemos 24 gramos de proteína. Entonces, no olvidemos, tenemos muchísimo de dónde tomar para poder construir una excelente nutrición con Herbalife Nutrition. Y me encantaría, pues bueno, pedirle en este momento a Alberto que nos comparta su experiencia con 2 grandes productos de la línea Herbalife 24. Alberto, por favor. Vale. Ya casi para finalizar, recuerden que
H24 está formulado para aquellas personas que tienen un mayor desgaste físico, aquellas personas que no solamente están preocupando por mantener la salud, sino que están buscando mayores beneficios manteniendo un esfuerzo físico prolongado. Entonces, H24 lo vamos a dividir en el antes, durante y después del entrenamiento. En lo personal, Herbalife Strange para mí es el preferido de la familia Herbalife. ¿Por qué? La bibliografía está refiriendo que para que una alimentación post-entrenamiento o una nutrición post-entrenamiento sea efectiva, debe de tener entre 25 y 30 gramos de proteína. Herbalife H24 Strange son 26.5 gramos de proteína y la proteína que tiene o parte de la misma sería la proteína Pro Sport, que habla de los aminoácidos ramificados o los aminoácidos de cadena ramificada. La importancia entonces es un entrenamiento, lo que es un entrenamiento guiado definitivamente, que nos estén explicando qué tipo de rutina tenemos que hacer para poder mejorar físicamente y poder ampliar nuestra musculatura y recuperarnos post-entrenamiento con H24 Strange. Siguiente, por favor. Y el antes del entrenamiento viene enfocado con Fórmula 1 o número 1 Sport. ¿Por qué? La glutamina. La glutamina es un aminoácido que compone casi el 67% de nuestra composición muscular. Todo nuestro músculo, la mayoría de nuestra masa muscular, lo que implica el movimiento del sistema músculo-esquelético, depende de L-glutamina. A mayor movimiento, mayor gasto de L-glutamina. Esa es la importancia de llevar siempre reservas de L-glutamina, sin mencionar los antioxidantes que son vitamina C y vitamina E. Además de la carga de hidratos de carbono, recuerden que los hidratos de carbono son la fuerza rápida o la manera rápida de obtener energía por nuestro cuerpo. Por lo tanto, proteína, hidrato de carbono en el momento adecuado de nuestra actividad física se resume con H24. Con esto, al igual de la mano de Marien, creo que hemos terminado, a menos de que me equivoque. Por favor, si hemos terminado. Esperando que haya sido de su agrado, que sea información que ustedes puedan aplicar, número 1, a sí mismos y transmitirla a sus usuarios. Siempre les menciono, somos la tarjeta de presentación. Una mente fuerte, un cuerpo saludable, pues obviamente es nuestro estilo de vida. Mariel. Muchas gracias, Alberto.